Hola, de nuevo. Bueno, empezamos nuestro cuarto capítulo con esta preciosa canción de No llores por mi Argentina, ya que, bueno, ya que nos quedamos justo cuando moría Evita, eh, entonces nos ha parecido conveniente poner esta canción. Y las elecciones en el 51 de Perón, en el que sacó una importante mayoría, ¿no? De un 63% de los votos. Bueno, creo que a partir de ahí comentaste que empezó una época bastante convulsa, ya que Perón tenía en contra la iglesia, la burguesía, los militares, y fueron unos años como con mucho conflicto político, hasta que en el año 55, concretamente en junio, ocurre un hecho importante, ¿no? Que es lo del bombardeo de la Plaza de Mayo, que, bueno, lo protagonizan bueno, explica tú, que sabes, entiendes más del tema, pero bueno, yo lo que sé es que hubo muchísimos muertos, entre ellos Sí, unos ya, muchos ahora, niños, ahora lo explicamos pero porque son los hechos que, digamos, se han sucedido previo al golpe de Estado. Eh, en el 51 yo diría que el peronismo firma su sentencia de muerte con las elecciones ganadas con el 63%. Es decir, es un partido que muere de éxito. Es claro, esto tal asusta. y tan abrumadora y aplastante es, digamos, el El triunfo. apoyo que tiene de las primeras elecciones que se hicieron con sufragio universal, secreto y obligatorio. O sea, en el que participaron las mujeres. Este es un hecho muy importante porque lo mismo le pasó a Irigoyen cuando ganó también su segundo mandato y los militares dijeron, este tío, Claro. hay que pararlo. Bueno, eso es un hecho importante. El otro hecho importante es el de la muerte de Evita. La muerte de Evita, el pueblo lloraba en serio, lloraba en serio porque se lo veía venir. Es decir, la muerte de Evita fue premonitoria de lo que iba a suceder. Fue un funeral impresionante y realmente la gente ya intuía que la cosa se iba a poner mal y mal se puso. A partir de ahí, el gobierno de Perón es un desastre en el sentido de que hay atentados permanentemente de grupos civiles que ponen bombas, que, bueno, incluso muere gente. Eh, y toda esta serie de atentados que eran En financiados contra de Perón, ¿no? en contra de Del Perón, que gobierno. eran financiados por la Embajada de Estados Unidos y por la oligarquía terrateniente que financiaba estos grupos de, en cierto modo, eh, subversivos, o no sé cómo llamarle, a los que iban y ponían bomba en sindicatos, en lugares significativos del peronismo. Pero esto culmina este periodo así convulso con el bombardeo de la Plaza de Mayo. Que El coincide bombardeo de con la el... Plaza de Sí. Mayo lo hace la Marina. La flota aérea que tiene la Marina, que es, en realidad la Marina ha sido realmente está detrás de todo este proceso. Una cosa, unos días antes, el día del Corpus, creo que fue 5 días antes, hubo una manifestación masiva, la más importante antiperonista, enfrente de la Catedral de Buenos Aires. Y 5 días después hay lo del bombardeo de la Plaza de Mayo, ¿no? Sí, o sea, ya estaba todo, Muy digamos, convulso. movilizado, estaba movilizado la Unión Cívica Radical,
los comités, la Casa del Pueblo, por ejemplo, de Córdoba, había armas que habían aportado porque pensaban que iba a ser una auténtica guerra civil, porque si se resistían los peronistas y querían reducirlos, había que tener gente preparada. Bueno, de hecho, después de este bombardeo se resistieron los peronistas Sí. y tuvieron que retirarse. Claro, entonces sí, lo importante es lo siguiente. El bombardeo de la Plaza de Mayo es una cosa insólita. Es decir, los aviones de la Marina sobrevuelan la Plaza de Mayo y tiran toneladas de bombas para destruir la Casa Rosada, donde pensaban que estaba Perón. Pero Perón estaba en los sótanos, o sea que estaba escondido. Pero la gente que estaba en la Plaza de Mayo fue la que sufrió las consecuencias. Esto es el hecho. Ay, perdón, es que hay un trueno hablando de bombardeos. El hecho, Sí. El hecho más, ha sido el hecho más Bueno, y luego significativo. gente que fue a defender a Perón y que se acercó a la Plaza de Mayo. Sí. Que iban con camiones, con palos, con Sí. piedras y con lo que tenían para defender al gobierno. Pero de lo Perón. que no Y estos son pensaban los que iba a haber 600 muertos. Exacto. Bueno, a ver, No, oficialmente 300. dice que son 300. Es 300 lo que, muertos. digamos, en aquel momento, bueno, Pero o posteriormente... fue un golpe fallido, eso fue un golpe fallido. Esto fue en junio y, bueno, pero ya las cosas iban mal porque la Iglesia Católica se consideraba ofendida y muchos católicos consideraban de que había una serie de medidas que había tomado el peronismo, por ejemplo... Había aprobado el divorcio, había quitado los colegios públicos que fueran católicos. La religión, sí. Ya no podían... Ya no era obligatoria la enseñanza de la religión en los colegios, la religión católica. Sí. Por lo tanto, había cosas por las que ellos estaban enfadados. Por su parte, la rural es digamos, la entidad que agrupa a todos los a los agricultores, bueno, a los grandes propietarios de las extensiones productoras de grano y todo eso, y todo el poder concentrado económico está ya en contra de Perón y están dispuestos a lo que fuere. Uh-huh. En el 16 de septiembre, la Marina, yo diría que es la que determina que se derrote a Perón. La Marina amenaza a la ciudad de Buenos Aires con bombardearla y para demostrarle de que no iba en broma la cosa... ¿Ataca Córdoba? No, atacan a la destilería de petróleo que había en La Plata. Pero aquella la destruyen totalmente, la destilería, que era, bueno, donde se producía la gasolina para el uso de la... Pero eso puede ser que tuviera que ver con que Estados Unidos, ¿no? No, pero era para demostrar. Él les dijo, si no depone Perón, yo estoy dispuesto a bombardear la ciudad de Buenos Aires. Vale. O sea, porque Perón estaba en contra de los... él decía, ni los yanquis ni los marxistas, ¿no? Sí. Porque coincidía con el periodo de la Guerra Fría. Entonces, supongo que Estados Unidos, como le interesaba tener las destilerías y bueno, comercializar todo el tema del petróleo, y esto, Franco estaba en contra, igual él subvencionó, estoy relacionando ahora, Estados Unidos para que se bombardeara la destilería. No sé, estoy un poco conjeturando ahora. En ese momento, en el momento que tú estás haciendo referencia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Europa, dicen, oye, si estos países como Argentina o Brasil se industrializan, van a ser nuestros competidores. Por lo tanto, tenemos que obligarlos a que se dediquen a cultivar el trigo, el girasol y a criar las vacas,
para que nos alimenten, pero que no se pongan a fabricar ni armas, ni coches, ni ningún tipo de elemento, digamos. Pero Perón no estaba de acuerdo con eso y por eso había impulsado a través de La las fábricas industrialización. militares que tenía Argentina, una de ellas, por ejemplo, la Escuela de Aviación, donde se hizo la fabricación de aviones incluso, que ya lo comentamos creo en otro lugar. Es decir, Perón era un verdadero problema para el poder, digamos, del norte de Occidente, pero de la parte norte. Y entonces, por eso la Embajada de Estados Unidos puso dinero para activar esta rebelión contra Perón. Bueno, las cosas así, entonces esto ya no tiene marcha atrás. Prácticamente Isaac Roja, o sea, Isaac Roja es el duro de todo esto y es el que determina que Perón tenga que huir. Porque Perón dice, si llamo a la resistencia y a la lucha, claro, ellos tenían, esto está como lo de Palestina, tenían piedras y tenían palos, pero no tenían armas. Ya. Entonces iba a ser un derramamiento de sangre inútil, entonces Perón decide escapar y se va a al Paraguay. ¿no? A la embajada de Paraguay. Claro. Entonces ya se considera que, digamos, que Perón está derrocado, pero de todas maneras hay militares peronistas, hay la CGT es peronista, el pueblo es peronista, o sea que tienen muchos problemas y entonces se inicia el proceso de la Revolución Libertadora. Que le llaman la Revolución Libertadora porque los que lo inician, ellos consideran que liberan al pueblo de Perón, que consideran que es un dictador. En cambio, los peronistas le llaman la Revolución Fusiladora por la cantidad de gente que murió. Pero bueno, quedó en Revolución Libertadora. Este movimiento, digamos, toma cuerpo en Córdoba. En Córdoba está Lonardi, que había estado director de la Escuela de Artillería. Lonardi era porteño, era de Buenos Aires, pero en Córdoba conoce a una cordobesa, a Mercedes Villada Achával, de la sociedad cordobesa, digamos, de aquella aristocracia cordobesa entroncada con la colonia y que, bueno, el hecho es que se enamora y se casa con Merceditas, que va a ser muy importante esta mujer, porque prácticamente ella, que tiene mucha influencia digamos, logra, digamos, liberar a su marido, al general, no era todavía teniente general, Lonardi era, digamos, general de división, una cosa así. Resulta que Lonardi fue nombrado embajador en Chile y no sé qué cuestión de espionaje hizo que los chilenos, el gobierno chileno lo metió preso, lo tuvieron preso y digamos, expatriaron, o sea, lo mandaron a Argentina. Y en Argentina, claro, el gobierno en Argentina, claro, no tuvo más remedio que detenerlo por lo que había estado haciendo ese espionaje, que se ve que estaba prohibido o alguna cosa de esa. Pero Mercedes Villada logró, con sus influencias, que lo metieron preso, pero logró liberarlo y logró que él recuperara su rango militar. Por lo tanto, él vuelve a Córdoba y en Córdoba es el que encabeza la rebelión. Él, como director de la Escuela de Artillería, enseguida, digamos, logra hacerse fuerte. La verdad es que la resistencia, digamos, o los leales a Perón en Córdoba eran potentes, tenían fuerza también. Pero el hecho de que Isaac Roja bombardeó la destilería de La Plata
y amenazó a la ciudad de Buenos Aires con bombardearla si no había... le Si no se favoreció a Leonardi, y Leonardi se proclama, digamos, presidente. presidente provisional. Después del golpe en septiembre, ¿no? Sí. Entonces, en este... Que dura 2 meses en el gobierno, ¿no? sí. Más o menos, no más. Leonardi es, digamos, ungido presidente de facto en la ciudad de Córdoba. Y el cardenal Cayano, Pero que era presidente de Argentina. de Argentina, Ah. y el cardenal Cayano, que era el arzobispo de Córdoba, le pone la banda presidencial. O sea, que como la iglesia diciendo, estaba esto, totalmente de acuerdo con exacto, el golpe. esto le hemos ganado nosotros. Vale. ¿Qué sucede? Leonardi era un católico convencido y era, digamos, del catolicismo fuerte. Y, lógicamente, que forma enseguida un gobierno con católicos en su gobierno. Pero, claro, él sabe, porque no es tonto, él es muy vivo, que el mayor problema que él tiene es el peronismo. Claro, entonces intenta Y negociar sobre todo con los sindicales. ellos. Y entonces trata de, más o menos, llevarse bien. Y se le ocurre decir que ni vencedores ni vencidos, como había dicho Urquiza en la 100 batalla años de atrás. Casero. 100 años atrás, ni vencedores ni vencidos. Sí. Y entonces el pobre con eso ya se puso supongo la soga al cuello. que tenía, claro, como era más tolerante con los peronistas, intentó negociar, esto no les pareció nada bien al sector más duro y extremista, Entonces, claro, y se lo cargaron. entonces dijeron, Aramburu e Izar Rojas, que eran los Aramburu del ejército y Rojas en la marina, eran los halcones que tenía la Revolución Libertadora. Dice, no, oye, nosotros hemos hecho un golpe, pero aquí hay que hacer lo que hizo Hitler en Alemania. Hay que eliminar el peronismo. El gran problema que tiene Argentina es el peronismo, porque el peronismo es el cáncer del país y hay que extirparlo. Y entonces, así es como le quitan de en medio a Leonardi. Claro, Leonardi se hace un poco el fuerte, qué sé yo, pero lo ponen en una embarcación militar, una cañonera, no sé qué, y lo mandan a Uruguay junto con Mercedita y con su familia. O sea que Leonardi... acabó el gobierno en 2 meses. Claro, pero ¿qué hicieron Aramburu y Rojas? Hicieron un saneamiento, quitaron a todos los ministros y a todos los que habían nombrado. Todos los sindicatos. O sea, bueno, pero no solo contra los sindicatos, sino contra ellos mismos. O sea, toda la estructura que en sus 51 días de gobierno había hecho Leonardi, se la desbaratan totalmente, los meten presos a todos los que habían colaborado con él, a él lo mandan para el Uruguay, y así es como entra en escena Aramburu. Aramburu y Rojas. Aramburu, que es famoso. Pero en realidad el que ha sido determinante, el que fue determinante del golpe de Estado, de que Perón saliera... Fue Rojas, ¿no? Fue Isaac Rojas. Vale. Entonces era realmente un halcón. A ver, a mí Aramburu me suena muy famoso porque fue al que mataron los montoneros, ¿no? Que de eso ya hablaremos sí, ya eso más adelante. Va a venir. Pero a mí Aramburu me suena mucho de sí, eso, que fue... Sí. Fue asesinado por los montoneros. ¿Qué hace Aramburu? Aramburu dice, no, esto nosotros ni vencedores ni vencidos, nosotros hemos vencido. Por lo tanto, inicia una arremetida, pero total. O sea, empieza por, ¿cómo se llama? Hace desaparecer el cuerpo de Evita también, ¿no? Fue el que esconde el cuerpo de Evita. Claro, o sea, lo pero hace desaparecer. Él, por ejemplo, directamente suprime la Corte Suprema, pone en comisión a todos los jueces y a todos los funcionarios de la magistratura e inicia una campaña de desperonización del país, pero es algo extraordinario. O sea, hay que reconocer
que fue un hecho tan determinante que ha convencido a casi todos los Bueno, argentinos dicen de que que Perón había sido un tirano, un corrupto, un fascista, fascista, dictador. a pesar de Bueno, que dicen que con él nace esa separación tan bestia entre peronistas y antiperonistas que se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? eso, claro, pero hay que tener en cuenta que lo que hace Aramburu es disuelve el Partido Justicialista, o sea, el Partido Peronista desaparece, o sea, directamente Se elimina. se elimina. Y Proscribe, ¿no? Algo así. sí, queda proscripto. Pero no solo eso, sino que hay que sacar de las escuelas, de todo lo que, digamos, Símbolos, sí. De tenga los libros de algún texto. libro o que tenga Desaparece la palabra Perón. la razón de mi vida de la Eva Perón. Y se le prohíbe que la gente tenga retratos de Eva Perón o de Perón y de que nombren a Perón. A Perón se lo pueden nombrar diciendo que es el tirano prófugo. Esa es lo único que se permite, pero a nadie se le ocurre decir que el general Domingo Perón estaba prohibido nombrar a Evita y a Perón. Vale. Y como dijiste recién, dicen, oye, si dejamos a la Eva Perón ahí en la CGT o donde la tenían, la gente va a empezar va a hacer de eso como un culto, un lugar culto. de culto. Entonces cogen a Eva Perón, que estaba embalsamada, ¿no? Estaba embalsamada y la esconden en Italia, en un cementerio de Italia. Y allí ha estado, no sé, 20 años, mucho tiempo. Bueno, el hecho es que ahora está pero aparte de eso, de secuestrarla, la mutilan, le rompen la nariz, le quitan una oreja, le hacen cosas porque le tenían mucho odio a Eva Perón. Bueno, ¿qué sucede? Yo creo que ahí se inicia una casa de brujas, un macartismo, como decían en Estados Unidos con McCarthy, de persecución de peronistas. Se limpia toda la administración pública Perdón, seguimos. De personas que estuvieran vinculadas con el peronismo. Y entonces se autoriza o se premia a las personas que denuncien a algún vecino o vecina que haya hablado de Perón o que de alguna manera se muestre como partidario. Meten preso a miles y miles de empleados que sabían que habían sido nombrados por Perón. O sea, que ahí empiezan los presos políticos. Y claro, hay miles de presos políticos que los mandan a Ushuaia y a no sabía distintos que lugares. había empezado tan temprano. Sí, y entonces, claro, esta persecución, se forman comisiones investigadoras, en todas las provincias hay una comisión investigadora que va buscando a ver qué... una persecución, como si una persecución, fuera pero la Inquisición con los la única diferencia que hay entre esta persecución de tratar de destruir, eliminar una ideología, es similar a la que hizo Hitler, pero Hitler fue mucho más terminante. Aquí a nadie se le ocurrió... un campo de concentración. Sí que mataron, sin juicio previo, a los militares que habían tenido un desempeño, digamos... los que eran peronistas. Los que eran peronistas. Porque Perón era militar. El general Valle fue uno de los cabecillas, y con él murieron 17 militares más que los ejecutaron sin juicio. Y ejecutaron a todos. Sí, por eso le llamaban la revolución fusiladora. Por estos 16 o 17 militares pero que además fusilaron. También fusilaron dirigentes sindicales y dirigentes peronistas que, bueno, no querían tenerlos presos, sino directamente los llevaron a un basural que había, ahora no me acuerdo el nombre del lugar ese, allí los fusilaron y los dejaron ahí tirados, hasta todos estos. Bueno, el hecho es que se inicia
una, diríamos, cruzada de hacer desaparecer el peronismo a toda costa. Aparte de intervenir todas las provincias y los territorios nacionales, de disolver la Corte Suprema y de poner en comisión a todo el Poder Judicial, cierran el Congreso y por lo tanto desaparecen los diputados y senadores y se intervienen las universidades. Entonces, ¿por qué? Porque la universidad era un auténtico grano digamos, para los militares, porque ahí estaban... La Universidad Argentina tiene su historia también. Eran muy revolucionarios y había gremios en la universidad y gremios que eran radicales y otros que eran demócratas cristianos. O sea que había mucha movida. Y además se había establecido al principio del siglo XX la autonomía universitaria que le daba cierto la hacía invulnerable, digamos, frente a todo esto. Bueno, pero lo importante es que en esta digamos, en esta denominada Revolución Libertadora se produce, yo diría, una inflexión en la historia de Argentina, porque es el más tremendo proceso contracultural que se pueda imaginar nadie, porque yo tenía 14, 15 años, yo ni me enteraba, ni sabía de lo que estaba pasando. Sin embargo, esto ha sido lo que ha determinado que los siguientes años, los que siguen a partir del 55, hayan ido de mal en peor. La economía se resiente, es cierto, porque estaba lo de la Unión Europea. Sí, en el 57 es cuando nace con 6 países la Comunidad Económica Europea, claro, lo cual perjudica a Argentina, porque claro, al ser más fuertes les hacen bajar los precios del grano y de la carne y todo eso. Entonces, esto lleva a que la economía se ponga mal. Entonces, ¿qué hacen? Vuelven la burra al trigo. Bernardino Rivadavia, que fue uno de los de la Junta Militar, logró un empréstito de Gran Bretaña que luego han seguido habiendo empréstitos, pero en la época de Aramburu dicen, oye, le piden a Estados Unidos, le piden al Fondo Monetario Internacional que les inyecte un poco de dinero porque la economía se está yendo al traste. Y entonces ¿qué hacen? Se endeudan con la Fondo Monetario Internacional y deciden llamar a elecciones, oye, porque esto se nos está poniendo muy mal el patio. Aumenta la inflación, tiene una deuda espantosa, la gente empieza todos los planes sueldos que había habido de vivienda, todo se destruye, porque hay que tener en cuenta que los hogares escuela, la escuela de enfermería, por ejemplo, de Eva Perón, una escuela de enfermería donde se formaron miles y miles de enfermeras, la transforman en una especie de agencia de colocación de niñas. Bueno, todo lo destruye la ciudad de los niños, en fin, tratan de destruir todo lo público y lo peronista, digamos. Yo creo que a partir de ahí empieza un nuevo periodo, ¿no? Que lo dejamos para el próximo día. Que es cuando yo hay diría elecciones, que estamos barranca abajo. ¿Entiendes? Ahí empieza. Claro. Por eso me hace gracia cuando hay algunos que dicen, los peronistas son la causa de las desgracias en Argentina. Y es que no conocen la historia, por Dios. Sí. Vale. Bueno, entonces el próximo día hablamos del periodo de las nuevas elecciones. Se llama elecciones. De las dos ramas del radicalismo, de ¿cómo es? Frondizi. Gana Frondizi, pero esto lo contamos el próximo día porque no queremos que dure más de media hora.
porque si no se hace muy pesado. Si no, nadie lo puede escuchar después ni ver. Bueno, chicos. Bueno, hasta el próximo día. golpe a entonces. golpe. La semana que viene. Cuarto capítulo y hasta la semana que viene. Chao, besitos.